Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 31. Libro de Judith, capítulo 4. Los israelitas que habitaban en Judea se enteraron de la manera como Holofernes, general en jefe de Nabucodonosor, rey de los asirios, había tratado a aquellos pueblos y cómo había devastado sus santuarios, entregándolos luego a la destrucción. Un pánico indescriptible cundió entre ellos ante la presencia de Holofernes, y temblaron por la suerte de Jerusalén y la del templo del Señor, su Dios. Hacía poco tiempo, en efecto, que ellos habían vuelto del cautiverio, y solo recientemente se había congregado todo el pueblo de Judea, y habían sido consagrados los objetos de culto, el altar y el templo, antes profanados. Entonces alertaron a toda la región de Samaria, a Coná, a Bet-Jorón, a Belmaim, a Jericó, a Jobá, a Esorá y al valle de Salem. Luego ocuparon apresuradamente las cimas de las montañas más elevadas, fortificaron las aldeas situadas en ellas y se abastecieron de víveres en previsión de una guerra, ya que hacía poco que había terminado la cosecha de sus campos. Joaquín, el sumo sacerdote que entonces residía en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestaim, que están frente a Esdrelón, ante la llanura contigua a Dotaim, para decirles que ocuparan las subidas de la montaña, porque eran el único camino de acceso a la Judea. Les advertía, además, que sería fácil detener a los invasores, ya que lo angosto del desfiladero no permitía el paso de más de 2 hombres a la vez. Los israelitas cumplieron todo lo que les había ordenado el sumo sacerdote Joaquín y el consejo de los ancianos del pueblo de Israel, que residían en Jerusalén. Todos los hombres de Israel clamaron insistentemente a Dios y observaron un riguroso ayuno. Ellos, con sus mujeres y sus hijos, su ganado, y todos los que residían con ellos, sus mercenarios y esclavos, se vistieron con sayales. Y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus sayales ante la presencia del Señor. Cubrieron el altar con un sayal y clamaron ardientemente todos juntos al Dios de Israel, a fin de que no permitiera que sus hijos fueran entregados al pillaje, sus mujeres deportadas, las ciudades de su herencia destruidas y el santuario execrado y escarnecido, para satisfacción de los paganos. El Señor escuchó sus plegarias y miró su aflicción. Entretanto, el pueblo, en toda la Judea y en Jerusalén, siguió ayunando durante largo tiempo, ante el santuario del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que prestaban servicio ante el Señor, sacerdotes y ministros del Señor, vestidos con sayales, ofrecían el holocausto perpetuo, las oblaciones votivas y los dones voluntarios del pueblo, y con los turbantes cubiertos de ceniza, imploraban al Señor con todas sus fuerzas, para que visitara favorablemente a toda la casa de Israel. Libro de Judith, capítulo 5. Cuando informaron a Holofernes, general en jefe del ejército de Asiria, que los israelitas se habían preparado para la guerra y habían bloqueado los desfiladeros de la montaña, fortificando todas las cimas de las altas montañas y levantando parapetos en las llanuras, se enfureció y convocó a todos los príncipes de Moab, a los jefes de Amón y a todos los sátrapas del litoral. Él les preguntó: Díganme, cananeos, ¿qué pueblo es ese que vive en la montaña? ¿Cuáles son las ciudades que habita y los efectivos de su ejército? ¿De dónde proceden su vigor y su fuerza, y quién es el rey que los gobierna y dirige sus ejércitos? ¿Por qué ellos solos, a diferencia de todos los habitantes de Occidente, se han negado a venir a mi encuentro? Ahior, jefe de todos los amonitas, le respondió: Si me escuchas un momento, te haré conocer la verdad acerca de este pueblo que habita en las montañas contiguas a las que tú ocupas, y nada de lo que yo te diga será falso. La gente de este pueblo desciende de los caldeos. Primero emigraron a Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, establecidos en la tierra de los caldeos. Ellos abandonaron el camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al que habían reconocido como Dios.
Entonces fueron expulsados de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde habitaron mucho tiempo. Pero luego su Dios les ordenó salir de ese lugar y dirigirse al país de Canaán. Allí se instalaron y se enriquecieron con oro, plata y numerosos rebaños. Después bajaron a Egipto, porque el hambre azotaba el país de Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron que comer. En Egipto se multiplicaron de tal manera que su descendencia se hizo innumerable. El rey de Egipto se levantó contra ellos y los oprimió astutamente obligándolos a fabricar ladrillos, así los humillaron y los redujeron a esclavitud. Ellos, por su parte, clamaron a su Dios, y él castigó al país de Egipto con plagas irremediables, por eso los egipcios los expulsaron. Dios secó el mar Rojo delante de ellos y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barné. Ellos desalojaron a todos los habitantes del desierto y se establecieron luego en el país de los amorreos, exterminando por la fuerza a los hesbonitas. Después cruzaron el Jordán y tomaron posesión de toda la región montañosa, desalojando a su paso a los cananeos, a los perisitas, a los jebuseos, a los siquemitas y a todos los girgasitas. Allí permanecieron mucho tiempo. Mientras no pecaron delante de su Dios, gozaron de prosperidad, porque un Dios que odia la injusticia está con ellos. Pero, cuando se desviaron del camino que les había señalado, fueron completamente exterminados en numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. El templo de su Dios fue arrasado hasta sus cimientos, y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora que se convirtieron a su Dios, volvieron de las regiones donde estaban dispersos, ocuparon Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y repoblaron las montañas que habían quedado desiertas. Y ahora, soberano Señor, si hay una falta en este pueblo, si pecan contra su Dios y comprobamos en ellos algún motivo de ruina, entonces sí, subamos y hagámosle la guerra. Pero si no hay ninguna transgresión en esta gente, que mi Señor pase de largo, no sea que su Señor y su Dios los proteja y seamos la burla de toda la tierra. Apenas Ahior terminó de pronunciar estas palabras, toda la multitud que estaba alrededor de la tienda de campaña hizo oír un murmullo de protesta. Los oficiales de Holofernes, y todos los habitantes del litoral y de Moab, querían hacerlo pedazos. No nos dejaremos amedrentar por los israelitas, Exclamaban. porque son gente sin fortaleza ni vigor, incapaz de oponer una tenaz resistencia. Subamos, y ellos serán un bocado para todo tu ejército, Holofernes, Señor nuestro. Libro de Judith, capítulo 6. Cuando se apaciguó el tumulto de los que rodeaban al consejo, Holofernes, general en jefe de las fuerzas asirias, increpó a Ahior en presencia de la multitud de extranjeros y de todos los moabitas, diciéndole: ¿Quién eres tú, Ahior, y ustedes, vendidos a Efraín, para que vengan a profetizar entre nosotros como lo has hecho hoy? ¿Por qué quieres disuadirnos de hacer la guerra a la estirpe de Israel, pretextando que su Dios los protege? ¿Acaso hay otro Dios fuera de Nabucodonosor? Él enviará su fuerza y los exterminará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus servidores, los aplastaremos como a un solo hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestra caballería. Los pasaremos a sangre y fuego, sus montañas quedarán empapadas con su sangre y sus llanuras se llenarán con sus cadáveres. No lograrán resistir ante nosotros, sino que serán completamente aniquilados, dice el rey Nabucodonosor, dueño de toda la tierra. Porque él ha hablado y sus palabras no caerán en el vacío. Y tú, Ahior, mercenario amonita, que has pronunciado estas palabras en un momento de desvarío, no verás más mi rostro hasta que me haya vengado de esa raza escapada de Egipto. Entonces serás atravesado por la espada de mi ejército y por la lanza de mis guerreros, y caerás entre sus heridos cuando yo vuelva del combate. Mis servidores te llevarán a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de los desfiladeros, porque no morirás hasta que seas exterminado con esa gente. Y si abrigas la secreta esperanza de que no serán capturados, no agaches la cabeza. Yo lo he dicho, y ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Luego Holofernes ordenó a los servidores que estaban en su tienda de campaña que tomaran a Ahior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Ellos lo condujeron a la llanura, fuera del campamento, y después de atravesar la llanura en dirección a la montaña, llegaron junto a las fuentes que están debajo de Betulia.
Apenas los divisaron los hombres de la ciudad que estaban en la cumbre de la montaña, empuñaron sus armas y salieron fuera de la ciudad, mientras los honderos arrojaban piedras para impedirles el acceso. Ellos, deslizándose por la ladera de la montaña, ataron a Ahior y lo dejaron tendido al pie de la misma. Luego volvieron a presentarse ante su señor. Enseguida los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron a él y lo desataron. Luego lo condujeron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquellos días eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Cabris, hijo de Gotoniel, y Carmis, hijo de Melquiel. Ellos convocaron a todos los ancianos de la ciudad, y también concurrieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Ahior en medio de todo el pueblo y Osías lo interrogó acerca de lo sucedido. Él les refirió las deliberaciones del consejo de Holofernes, lo que él mismo había dicho ante los jefes asirios, y las orgullosas amenazas de Holofernes contra el pueblo de Israel. Todo el pueblo, postrándose, adoró a Dios y exclamó: Señor, Dios del cielo, mira su arrogancia y compadécete de la humillación de nuestra raza, vuelve en este día tu mirada a los que te están consagrados. Luego tranquilizaron a Ahior y lo felicitaron efusivamente. Al terminar la asamblea, Osías lo llevó a su casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y durante toda aquella noche, imploraron la ayuda del Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 23. Versículos del 19 hasta el 35. Escucha, hijo mío, y te harás sabio, y enderezarás tu corazón por el buen camino. No te juntes con los borrachos ni con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen, y la modorra hace andar vestido con harapos. Escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea vieja. Adquiere la verdad y no la vendas, lo mismo que la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. El padre de un justo se llena de gozo, el que tiene un hijo sabio se alegra por él, que se alegren tu padre y tu madre y se llene de gozo la que te hizo nacer. Hijo mío, préstame atención y acepta de buena gana mis caminos. Porque la prostituta es una fosa profunda y la mujer extraña, un pozo estrecho, también ella está al acecho como un ladrón y multiplica las traiciones entre los hombres. ¿Para quién los lamentos? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las querellas? ¿Para quién los suspiros? ¿Para quién las heridas sin motivo? ¿Para quién la mirada turbia? Para los que se la pasan bebiendo y van en busca de vino aromatizado. No mires el vino, que rojo es. Cómo centellea en la copa. Cómo fluye suavemente. Pero al fin muerde como una serpiente y pica como una víbora. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón hablará sin ton ni son. Serás como un hombre acostado en alta mar, acostado en la punta de un mástil. Me han golpeado, pero no me dolió, me han pegado, pero no me di cuenta. ¿Cuándo me despertaré? Volveré a pedir más todavía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 4. Versículos del 1 hasta el 12. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: Felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Pero esta felicidad es únicamente para los que han sido circuncidados, o también para los que no lo han sido. Consideremos lo que ya dijimos.
A Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? Evidentemente antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. Así llegó a ser padre de aquellos que, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Y es también padre de los que se circuncidan pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.